No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Hard, hard. Les quería contar una historia que pasó hace años. A lo mejor mucha gente ya la sabe y todo, pero si no la sabe, déjame te la platico. Esta señora vivía en el Distrito Federal y ella era una persona muy bonita. Siempre andaba bien arreglada, siempre andaba muy guapetona. Su familia de ellos eran muy humildes, eran muy pobrecitos y todo. Casi nunca tenían para comer, batallaban mucho para hacer diferentes cosas. Ellos siempre estaban batalla y batalla y batalla. Ella empezó a crecer. Cuando empezó a crecer, cállate, era la flor más bonita que había en el Distrito Federal. O sea, muy bonita la señora, muy guapetona la señora, y empezó a tener muchos admiradores que querían salir con ella, platicar con ella, andar con ella, y ella siempre era malita con ellos, se portaba de una forma ruda, era mala, y cada que un muchacho se atrevía a poner los ojos en ella automáticamente, pues sí, los destrozaba porque ella nomás quería ver a ver cómo agarraba algo a cambio de ellos. Y así fueron transcurriendo los años y ella no cambiaba. Ella no cambiaba. Los muchachos se dieron cuenta que era imposible enamorarla porque ella no estaba enamorada, o sea, no quería a nadie, absolutamente a nadie. Entonces así pasó el tiempo, pasaron los años y todo, y ella seguía muy pobrecita, batallando, muy seria. Era una persona seria, seria, que no hablaba con muchas personas y todo. Un día se fue de vacaciones a Querétaro y cuando regresó, regresó casada. Y cuando regresó, regresó casada con un hombre de dinero. Era un hombre que tenía mucho dinero y todo en su casa empezó a cambiar. Todo empezó a funcionar mejor, les iba mejor. Ella empezó, pues sí, de un todo a todo a ser una persona completamente diferente. Lo que empezó a hacer era que ayudaba a todas las personas que podía. A todas las personas que podía, ella les ayudaba. Se volvió devota de la iglesia. Ella iba a misa cada que a la mañana y si había en la tarde. Ella se volvió a 100% católica. Le gustaba mucho estar en misa, dar donaciones. No, hombre, todos empezaron a cambiar lo que decían de ella. Empezaron a decir, no, pues cuando estaba jovencito ella era media malita, pero ahora no, ahora es todo lo contrario. No, hombre, el padre hablaba bellezas de ella, decía que era una persona muy linda, que siempre que necesitaban ayuda para la iglesia ella la daba, que a ella no le importaba dar grandes cantidades. Si a alguien le faltaba, por ejemplo, que no tenían para comer, ella les daba. Si a alguien le faltaba ropa, comida, lo que sea, ella los ayudaba. ¿Sabe qué? Que necesitamos, ¿sabe qué? Doña Gema, necesitamos trabajo. No, pues habla con mis muchachos y a ver en qué te acomodamos y entras a trabajar conmigo. Y siempre, siempre a las mil y una, a las mil y una. Ella era el 100% pues buena, automáticamente. Transcurrieron los años y su fortuna seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y en eso pues tuvo un chavalito. Y cuando tuvo el niño, cállate, ella se volvió completamente, lo adoraba, le daba de todo, trataba de tenerlo siempre contento. El niñito chiquito fue creciendo. De repente enviudó. Enviudó, al esposo lo mataron de una forma que nadie supo explicar, nadie supo qué había pasado con el señor ni nada, simplemente enviudó. En cuanto enviudó, ella no volvió a poner sus ojos en nadie. No tenía novio, no tenía nada, se dedicaba a cuidar a su bebé, lo cuidaba para todas partes, lo traía para todas partes y todo, sino que la gente pues sí decía, pues yo creo que el esposo le dejó mucho dinero porque ya sigue multiplicando su dinero, ahora anda en carrazos, ahora anda esto y anda el otro. Y la señora lo que empezó a hacer era que se robaba niños de por ejemplo, de las colonias pobrecitas. Se empezó a robar niños y empezaba a vender los órganos. Ella empezó a vender los órganos y a vender los órganos de los niños y todo. Cuando ella, por ejemplo, miraba a una muchacha que estaba embarazada,
pues sí, los que trabajaban para ella empezaban a seguir a esa muchacha. Y cuando la seguían, así, pues miraban que no tenía familia, que no estaba representada por un hombre, que muchas cosas. Y entonces ellos se dedicaban a ayudarla y a hacerle esto y a todo. Y luego ya cuando nacía el niño se lo quitaban. Y luego cuando se lo quitaban, la amenazaban de que si decía algo, que si decía esto, la iban a matar. Entonces ella empezó, pues sí, a hacer mucho, 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 mucho dinero y la gente ya empezaba a medio hablar, decir, no, pues está muy raro de que entran. Ella lo que hizo fue que hizo un hospital dentro de su casa. Y ese hospital dentro de su casa, era muy poquitas las personas a las que miraba. Usualmente ahí entraban niños, niñas, entraban de todos, pero era nomás para quitarle sus órganos, para quitarle las córneas, para quitarle las cositas de adentro. Todo lo que se le pudiera quitar se les quitaba. Y luego ya entraba en un mercado donde ella los vendía. Una vez llegó una persona y esta persona llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ando bien herido, no me atenderían tus médicos en el hospital. Y ella les dijo, no, 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 pues es que mi hospital es un hospital privado, o sea, casi no agarro gente de fuera, porque es un hospital privado. Pues sí, era un hospital que se dedicaba a quitar los órganos de los niños y todo. Y entonces el muchacho le dijo, no, pues déjame entrar y esto y que lo otro. Entonces ella lo dejó entrar y los médicos, claro, lo curaron. Pero él cuando entró, él dice que él miró muchos niños como que estaban muertos, por decirlo así, sedados y todo. Y él ya se salió de allí. Y cuando se salió de ahí, pues él empezó a murmurar que había pasado eso. Al poquito tiempo todo lo encontraron en un arroyo muerto al pobre y ya nadie te volvió a decir nada ni nada. Entonces un ricachón, su chavalito se le estaba muriendo. Y cuando se le estaba muriendo, él necesitaba órganos para su hijo. Y entonces fue a hablar con la señora y le dijo, mira, ¿qué te parece? Necesito los órganos de un chavalito más o menos como de entre la edad de 7 y 8 años. Y necesito que no me lo des de pobretones, por decirlo así, de gente humilde. Dijo, no, no, no quiero, no, yo quiero un niño que venga bien vestido, que todo, que haya comido sano, que esté en muy buen estado y todo. Entonces ella empezó a decirle a sus hombres que se dedicaban a hacer eso. Ella nunca dejaba que los hombres entraran a su casa regular de ella y todo. Y les dijo, mira, andamos buscando un chavalito como entre la edad de 6 a 7 años. Necesitamos sus órganos malamente. Lo que pasa es que el Señor ya dijo que nomás quiere al niño y cuando quiera al niño, quiere los órganos y sus propios doctores lo van a atender. No quiere que nosotros hagamos absolutamente nada, no quiere que nosotros nos metamos en nada, él nomás quiere ese niño. Entonces todos empezaron a decir, robar niños de la gente humilde es bien fácil. Porque te los robas y van a la policía y la policía como siempre nunca hace nada. Y estaba diciéndole, no, pues tú necesitas hacer eso malamente. Y ellos empezaron a buscar un niño, un niño, un niño. No, pasaron los meses y no lo encontraban y no lo encontraban. Y ella empezó a ponerles más presión. Les empezó a decir, vayan a partes donde hay ricachones, donde hay gente que va al teatro, vayan a partes donde hay gente que tiene dinero y necesito ese niño porque el Señor quiere que sea de una buena familia, que no venga desnutrido, que no traiga parásitos o cualquier cosita que trajera un niño que está más pobrecito. Entonces así pasó. Ese día ella regresó a su casa. Cuando regresó a su casa, ella siempre traía a su niño cuidado por dos personas que lo cuidaban, que lo traían para todas partes, que le hacían de todo y todo. Y el chavalito empezó a decirle, ama, me llevas a ver una película, mira, va a estrenarse una película y es un matiné, o sea, en la mañana. Y ella le dijo, no, 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 a mí no me gusta que tú salgas. Todo lo que necesites aquí adentro de la casa, te la mando traer la movie, y la ves aquí en la casa y todo. Y el chalito empezó a decirle, no, mamá, es que yo quiero ir, y es que yo quiero ir, y es que yo quiero ir. Entonces ella, al tanto estarle diciendo al niño que no y que no,
el niño empezó a ponerse desesperado, empezó a llorar y a llorar, que él todo el día estaba en la casa, que el día todo, que nadie tenía, no le permitían que entraran niños a la casa. Él tenía, por ejemplo, gente que lo iba por ejemplo, maestros que iban y lo ayudaban, que le enseñaban, que le decían todo. O sea, él no tenía contacto con nadie. Los únicos que podían hablar con él eran los trabajadores, pero los trabajadores estaban estrictamente, le decían que no, que ella no podía, que él no podía hablar, que no podían hablar con su hijo. Le decía la señora y todo. Y entonces el chavalito se la pasaba muy aburrido y todo. Iba a cumplir como unos 8 añitos más o menos. Y empezó que quería ir al cine. No, pues se fue al cine. Cuando se fue al cine, regresó y le dijo a la mamá, le dije, ay, mamá, ya de hoy en adelante quiero que me lleves al cine porque sabes que miré la movie y vieras qué bonito que te lleven palomitas y lo mirar toda la gente que está entrando y todos los niños que andan ahí jugando y yo quiero ir al movie. Entonces ella dijo, no, de hoy en adelante tú no vuelves a salir solo. Si sales, sales conmigo. Y entonces la señora, pues sí, se tuvo que hacer a la idea de que empezó a tener que sacar al niño a pasear, a hacer de todo lo que podía hacer con el niño. Una vez había un estreno de una movie que el chavalito quería, de una película que el chavalito quería mirar. Y él empezó a decirle, ándale, mamá, llévame, en un ratito llegamos y salimos y esto y que el otro. Y la señora dijo que no, y que no, y que no, y que no. Y le dijo uno de los empleados, le dijo, pues si quiere, nosotros lo llevamos al niño, que al cabo pues ya sabe que no nos retiramos de él para nada nos retiramos de él. Entonces el chalito le dijo, ya ves, ama, me pueden llevar, a ti no te preocupes del todo, yo estoy bien cuidado y todo. Y sí, agarró el niño y se fue al cine. Cuando se fue al cine, empezó a decir, oye, no voy a ir si me traerías un sándwich. Y el muchacho que la cuidaba, se iba y le traía el sándwich. Y luego ratito el niño, oye, ¿no me traerías unas palomitas? Que esto y que lo otro, que porque las que traje se me cayeron. Y se paraba el que lo iba cuidando y se paraba. Y se iba. Y una de las veces que se paró, pues el otro que cuidaba al niño, porque eran dos, ya no regresó. Y cuando ya no regresó, le dijo el otro al niño, le dijo, mira, espérame un segunditito en lo que voy nomás a buscar a Esteban al, aquí afuera donde están vendiendo las cosas de la comida del cine. Oh, pues está bien. Yo aquí, no te muevas, no hagas esto, no hagas lo otro, no importa. Pues sí, se fueron. Y luego cuando se fueron, automáticamente, pues entró alguien y se llevó al niño. Y cuando se llevó al niño, los muchachos empezaron a buscar al niño en la sala, lo empezaron a buscar por todas partes y el niño no aparecía. Y ellos no hallaban cómo darle la cara a la señora porque pues ya sabían que la señora era muy mala. Y no hallaban cómo darle la noticia y todo. Pues no, pues se llegaron la 1 de la mañana y ellos tenían que regresar. Y cuando regresaron, le tuvieron que decir a la señora, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, pero no sabemos cómo se nos perdió el niño. No, pues la señora rapidito, rapidito, ni tonta ni perezosa, se fue Lolo a la policía y les dijo, no quiero pagar tanto porque lo empiezan a cuidar ya. Y quiero pagar esto, pero ya me lo empiezan a cuidar y me lo empiezan a buscar por todas partes. Como donaba muchas cosas a la iglesia y donaba muchas cosas a la comunidad, toda la comunidad se unió y empezó a buscarlo por aquí, por allá, y no lo encontraron. Pasó el día entero y no, pues no lo encontraron. Y toda la gente, pues sí, tratando de ayudar a la señora como podía, y la señora se estaba volviendo loca. No huyaba, gritaba de su desesperación y todo. Y en eso le llaman del hospital, el hospital que ella tenía en su casa. Y le dicen, no sabes cuándo va a venir don Julián a recoger el muchachito, porque ya lo encontramos y todo. Y entonces ella dijo, ahorita no me hablen de nada, de nada, de nada. Llámenle y que él venga y haga lo que va a hacer. Y entonces sí, llegó el señor que había pagado tan caro por los órganos, llegó y
a los doctores de él y todo, agarraron y lo abrieron, agarraron todo lo que necesitaban para el niño del señor y ya. Lo agarraron y lo dejaron allí y se fueron. Y la señora pues ya había pasado otro día más y no podía, entonces empezó a dar una recompensa. Dijo, no, pues yo quiero una recompensa bien grande a todo el que me dé, que me deja saber dónde está mi hijo y todo. Y toda la gente empezó pues a decir, mira, están dando tanto de recompensa y están dando de recompensa. Y el niño no aparecía y no aparecía y no aparecía. Y entonces, pues sí, le empezaron a decir sus trabajadores, le empezaron a decir, ¿quieres que hagamos lo mismo con los niños que tenemos aquí adentro? Porque ya hace días que están adentro de la morgue, o sea, un refrigerador donde los tienen. Dijo, porque ya ellos ya tienen rato y pues sí, cuando tú, antes de que te robaran tu hijo, pues tú nos decías, hagan esto, hagan lo otro, van y tírenlo en esta parte, aquí no lo van a encontrar y cosas así. Ella era la que movía todos los lazos y hacía todo lo que podían hacer. Y entonces, ella le dijo, ¿y cuántos niños hay? Y entonces el señor le dijo, no, pues ya tenemos 7, una niña y 7 niños. Y le dijo, ¿entre la edad de qué años son? Dijo, no, pues siempre agarramos puros niños chiquitos, entre la edad de 14 años para abajo, hasta la edad de 1 año. Y ella dijo, no, pues en lo que encuentren a mi hijo, déjame ver a ver qué hoy hago al hospital y veo el refrigerador y a ver dónde podemos ir a tirar a estos niños que nadie se dé cuenta y todo. Y entonces ella se fue. Y cuando se fue, pues sí, le dijeron, mira, esta niña, pasó esto y pasó el otro, no le podemos quitar los órganos, se murió antes de que los pudiéramos usar. Y le empezaron a contar todo el trayecto de lo que estaba pasando allí, todo. Y le dijeron, ¿te acuerdas del niño que nos pediste que tenía que ser de familia rica? Porque el señor pues no quería un niño que tuviera problemas, o sea, quería a alguien de una familia rica para que su hijo tuviera los órganos de él y todo. Y entonces ella se iluminó y dijo, tráiganme a ese niño. A ver, lo quiero ver a ese niño. Y estaba dentro de un refrigerador. Ya tenía días que estaba ahí muertecito. Y lo sacaron. Cuando lo sacaron, era el hijo de ella. Era el hijo de ella. Era el hijo de ella y todo. Entonces ella empezó a gritarles y a golpear a todos y le dijo, pero que no se dieron cuenta que era mi hijo. Entonces ellos le contestaron, nosotros nunca tuvimos acceso a tu casa. Nosotros nunca supimos quién era tu hijo. Nosotros nunca supimos quién son tus hermanas. Nosotros no sabemos nada. Tú nos quieres mantener en el anonimato y nosotros no sabemos nada y todo. Y a los dos muchachos que lo iban cuidando y todo, pues sí, a ellos lo miraron al niño que lo iban cuidando y se lo robaron. Entonces ella en cuanto miró a su hijo que estaba completamente abierto, ya ni siquiera lo habían tenido la esta de cerrarlo ni nada. Estaba completamente abierto y las pestañotas del niño como llorando. Y la señora se quiso volver loca y empezó a gritar y a decir y todo. Y la gente pues no hallaba qué decir. Y pues sí, ella les echó la policía, pero porque estaba quedando mal de su cabecita cuando pasó eso del niño y todo. Y entonces ya llegó la policía y empezó a mirar que había muchos cuerpos de niños y todo. Y ella no dejaba de decir cosas y decir, no, que esto y que lo otro, que ellos lo mataron y que ellos lo mataron. Pero ellos eran los que trabajaban para ella. Entonces ella completamente, pues sí, en cuanto se empezó a sentir bien, luego la trataron de meter a la cárcel. Y cuando la trataron de meter a la cárcel, la señora tenía mucho dinero. Y tú sabes que los millonarios no van a la cárcel. Eso todos lo sabemos. Entonces ella lo que hizo es que ya cuando pasó eso, ella se desapareció. Y cuando desapareció, mucha gente decía en el barrio que la miraba ahí alrededor del barrio, cerca de su casa de ella, buscando al niño. Y buscando al niño, llorando. Y de repente pasaban meses y no la volvían a mirar y todo. Ya después la empezaron a mirar como una indigente que batalla mucho para caminar, para hacer otro, pero siempre andaba buscando su chavalito y todo. Y la gente empezó a decir
que todos los niños que se habían desaparecido de ahí cerca de la colonia, pues eran que la señora los había matado y todo, y todos decían qué bueno que le pasó eso y todo, y la señora se volvió, pues sí, se perdió completamente la noción, porque ahora pues era su niño el que había muerto y todo. Y muchas veces tenemos que cuidar nuestros hijos porque hay gente que se mira que son bien buenos, van a la iglesia, se portan muy bien con los vecinos y todo, pero tú no sabes qué clase de víboras son. Entonces siempre tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, cuidar a tus hijos, tratar de que no lleguen tan tarde. Yo me estoy refiriendo cuando son niños chiquitos. Muchas veces se nos hace bien fácil. Pues aquí vive a 2 cuadras el niño, que vaya caminando mi hijo con el vecino. No, 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 tú no sabes quién anda detrás de esos niños, a ver qué les quita, a ver si los venden, a ver si les hacen algo. Entonces yo este video por lo que lo estoy haciendo es porque tenemos que tener la fuerza de sacar todo a la luz y decirle, mira, en México cada minuto se están perdiendo niños, no nomás en México, en todo el mundo, y nadie hace nada, y nadie hace nada. Y las personas que hacen esa clase de trabajos son personas que son muy respetadas, son personas que no son cualquier cosa. No, no, no. En cuanto alguien, una persona humilde, se entera qué está pasando, lo desaparecen. Y esas personas son las que uno tiene que tener mucho cuidado. Siempre, siempre, bonita, tienes que tener cuidado. Y aunque la persona se mire bien buena gente, no, cuídate. Muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado la historia, pero sí son historias que pasan y muchas veces la gente pues ni se da por enterada. Muchísimas gracias y que pasen una buena noche. Diosito me los bendiga, ¿eh?